Copiloto invisible. El trayecto nocturno es parte de la rutina para muchos camioneros. Sin embargo, para Marcos, este viaje era diferente. Había dejado a su compañero, el Chacal, en casa debido a una enfermedad repentina. Un joven aprendiz que, aunque inexperto, se había ganado la confianza de Marcos en el asfalto y, en más de una ocasión, le había mostrado el valor de un copiloto atento. Ahora, por primera vez en mucho tiempo, Marcos enfrentaba la soledad de una ruta larga, de esas que lo llevaban a recorrer la autopista desierta a altas horas de la madrugada. Mientras el camión avanzaba, el cielo oscuro estaba apenas iluminado por las luces de la carretera, y el aire era denso, casi palpable. Los pensamientos de Marcos se dispersaron entre recuerdos de viajes pasados y las conversaciones compartidas con su compañero. A su lado, el Chacal siempre tenía algo que decir, ya fuera sobre la ruta, algún chisme de la carretera o simplemente un comentario sobre el clima. «Estamos a mitad de camino» o «La cosa está tranquila por aquí, ¿verdad?». Solían salir de su boca, buscando siempre hacer la conducción menos monótona. Pero esa noche, solo el sonido del motor y el zumbido de los neumáticos sobre el asfalto rompían el silencio. Al principio, todo estaba en orden. La radio, que usualmente se mantenía apagada durante los viajes largos, comenzaba a emitir algo de estática, como si el camino estuviera pidiendo una presencia. Fue entonces cuando un crujido en el asiento del copiloto hizo que Marcos levantara la vista, por un segundo, su mente pensando que su compañero había decidido unirse al viaje a última hora. Miró el asiento vacío, sintiendo que algo se movía. «Debe ser la carretera», pensó, restándole importancia, pero el crujido persistió, como si alguien estuviera ajustándose en el asiento, aunque no había nadie allí. Luego, un leve carraspeo, un sonido que lo heló, un sonido familiar, casi indistinguible al principio, pero pronto entendió de quién era. El Chacal siempre había tenido la costumbre de aclararse la garganta antes de hablar, algo que hacía sin pensarlo demasiado. En ese momento, el temor comenzó a crecer en Marcos. Se sentó derecho, apretó las manos sobre el volante y aceleró un poco, con la esperanza de que la velocidad disipara la sensación incómoda. Fue entonces cuando escuchó la voz, una voz suave, como si estuviera susurrando cerca de su oído. «La carretera se ve tranquila hoy, ¿no?», dijo, tal como el Chacal lo hacía, en tono despreocupado. Marcos, casi de forma automática, respondió: «Sí, parece que no hay sorpresas esta vez». La confusión comenzó a invadirlo. Miró a su alrededor, aún no convencido de lo que sucedía. No había nadie en el asiento del copiloto, pero sus respuestas fluían con la misma naturalidad, como si estuviera respondiendo a su compañero de siempre. El aire se volvió más denso, como si el espacio de la cabina se estrechara. En ese momento, su respiración se aceleró. Un escalofrío recorrió su espalda, mientras su mente trataba de encontrar una explicación lógica. «Tal vez el cansancio me está jugando una mala pasada», pensó. Pero no estaba tan seguro. La voz seguía allí, susurrando, moviéndose con una familiaridad inquietante. De repente, por el espejo lateral, Marcos creyó ver una sombra. No era la suya, ni la de su camión. Era una figura delgada, casi traslúcida, que se movía junto a él, como si estuviera sentada en el asiento del copiloto. En un parpadeo, desapareció, dejando atrás solo la imagen distorsionada de la carretera reflejada en el espejo. Marcos apretó los dientes, sintiendo su corazón latir con fuerza en su pecho. Sabía que no debía ser un espectro, no podía ser. Sin embargo, la sensación de estar acompañado, de que alguien más estaba allí, permaneció. Cada sonido que provenía de la cabina, cada crujido, cada susurro, le recordaba la presencia del Chacal. A veces se giraba rápidamente, esperando ver a su compañero,
pero el asiento permanecía vacío. La distancia entre él y el destino se reducía, pero el tiempo parecía alargarse. La carretera, que antes parecía tranquila y silenciosa, ahora se sentía ominosa, como si estuviera siendo observada. En un momento, las luces de su camión iluminaban el camino por delante, pero por un breve segundo creyó ver una sombra humana cruzando frente a él, desvaneciéndose tan rápido que no pudo reaccionar. El reloj marcaba las horas, y finalmente, después de lo que parecieron siglos, Marcos llegó a su destino. Al detenerse en la estación de descanso, la oscuridad lo rodeaba. Salió del camión con las piernas temblorosas, su rostro pálido. Miró la cabina, ahora vacía, como si no hubiera pasado nada, como si nunca hubiera estado acompañado. Sin embargo, no podía escapar de la sensación de que el chacal había estado allí, en la cabina, en la ruta, a su lado. Algo había estado allí con él, no de una forma visible, pero de una forma que lo había acompañado y observado, cuidándolo, tal vez. Marcos se dirigió al bar de la estación, sus ojos inquietos y su mente aún atrapada entre la realidad y lo inexplicable. Al sentarse, la camarera le sirvió una cerveza, pero Marcos no pudo evitar compartir su experiencia. «Creo que mi compañero de viaje estuvo conmigo, aunque no estaba», dijo, mirando al vacío. La camarera lo miró con una mezcla de comprensión y curiosidad, como si hubiera escuchado historias similares antes. «¿Estás diciendo que sentiste su presencia?», swingueó, preguntó, como si la idea no fuera tan extraña en aquel lugar. Marcos asintió lentamente, la emoción aún palpable en su voz. «Sí, sentí que me cuidaba, como siempre lo hizo en la carretera». El silencio llenó la sala, y por un momento, Marcos pensó que tal vez lo que había vivido esa noche no era solo producto de su mente fatigada. Quizás había algo más allá de lo que podía comprender. Un respiro, un consuelo que vino en forma de una presencia fantasmagórica, pero extrañamente reconfortante. De alguna manera, Marcos no estaba tan solo como pensaba. Su compañero de ruta, el chacal, siempre estaría con él, no importaba si estaba allí físicamente o no. La carretera, en su inmensidad, había reunido a dos almas errantes, cruzándose en un viaje sin fin. Aviso de la desconocida. Era una madrugada fría y oscura. La niebla envolvía la carretera de montaña, haciéndola aún más desolada de lo que ya estaba. Yo, un camionero acostumbrado a recorrer largos tramos de carretera sin compañía, me encontraba otra vez solo. Había terminado mi turno en la terminal y, como siempre, mi destino era el siguiente pueblo. No había nada raro en ese día, excepto por el silencio profundo que reinaba en el ambiente. Era una ruta que ya conocía bien, pero esa noche algo sentía diferente, aunque no podía identificar qué era. La carretera serpenteaba entre las montañas, con precipicios a los costados y el ruido del motor acompañando cada kilómetro que avanzaba. No me preocupaba, el viaje era largo, pero no tan complicado. Sin embargo, a medida que avanzaba, algo en el horizonte me llamó la atención. Una figura en el borde de la carretera. Al principio, no estaba seguro si había visto bien. Podría haber sido un animal, tal vez algún extraño reflejo de la luz, pero conforme me acercaba, vi que era una mujer, parada sola, a la orilla de la carretera. Algo no me cuadraba. Era muy tarde y no había señales de que alguien estuviera por allí. Bajé la velocidad al acercarme, preocupado. La mujer estaba completamente empapada, como si la lluvia la hubiera alcanzado a pesar de que no llovía. Su rostro estaba pálido, sus ojos, grandes y llenos de temor. Estiró la mano y, de inmediato, me hizo una seña para que me detuviera. La miré detenidamente y, sin pensarlo demasiado, frené el camión. La mujer se acercó rápidamente y, sin que yo dijera una sola palabra, subió al vehículo. Apenas pude oír su voz, entrecortada y nerviosa, pero dejó claro que tenía algo importante que decirme.
No sigas por aquí, por favor, toma el camino viejo. El principal está bloqueado, hay un gran peligro. Su voz temblaba y sus ojos se mantenían fijos, mirando hacia la carretera como si algo la acechara. Confundido, pero preocupado por su evidente angustia, no me atreví a contradecirla. Era extraño, muy extraño, pero la urgencia en su mirada era inconfundible. Después de unos segundos de silencio incómodo, le pregunté, ¿por qué el peligro? ¿Qué hay en el camino principal? Ella no respondió de inmediato, pero el silencio en la cabina era pesado. Finalmente, murmuró, tienes que dar la vuelta. El deslizamiento va a cubrir todo el camino. Te salvaré la vida si sigues mi consejo. No supe qué pensar, pero algo en mi interior me decía que debía escucharla. No había nada que perdiera, así que, tras un momento de duda, tomé la decisión de desviarme hacia el atajo. Dejé que mis manos tomaran el volante con fuerza, mientras la extraña mujer seguía en silencio, mirando al frente. Los kilómetros pasaron lentamente. El aire se sentía más pesado a medida que nos adentrábamos por la ruta alternativa, una vía que no había sido usada en años. La carretera estaba descuidada, con muchas piedras y ramas en el camino. Sin embargo, la mujer parecía estar tranquila. Su presencia era extraña pero no amenazante. Al mirar de vez en cuando, me di cuenta de que ya no temblaba, como si la calma que emanaba de ella hubiera empezado a calmarme también. Al llegar a lo alto de la colina, hice una pausa. Detuve el camión y me asomé al borde de la carretera. En la distancia pude ver la curva del camino principal. Algo que me heló la sangre me hizo mirar con más atención. La carretera estaba bloqueada por un gigantesco derrumbe, como si una parte de la montaña hubiera caído de repente. No pude moverme por un momento, asombrado por la coincidencia. Había sido cierto lo que me dijo la mujer. Giré hacia ella para agradecerle, pero el asiento del copiloto estaba vacío. Sentí un escalofrío recorrer mi cuerpo. ¿Cómo? ¿Qué había sucedido? No había manera de que ella hubiera bajado del camión sin que yo me diera cuenta. El pánico me invadió mientras me apresuraba a buscar en el interior del camión, pero no había rastro de ella. Mi corazón palpitaba con fuerza. No tenía explicación para lo que había sucedido, pero algo en mi estómago me decía que lo que acababa de vivir no era algo común. Con el pulso acelerado, encendí el motor y continué mi viaje, con la mente en un torbellino de pensamientos confusos. Al llegar al pueblo más cercano, me detuve y entré a la pequeña estación de gasolina. Mientras pagaba el combustible, decidí contarle a un viejo conocido lo que había sucedido. Pero al relatarle mi historia, su rostro se tornó pálido. «¿Esa mujer? ¿Cómo la describirías?», me preguntó, con un tono de voz serio. No entendí la pregunta, pero describí cómo era, cómo la había visto y cómo había desaparecido en un abrir y cerrar de ojos. El hombre me miró fijamente y tras un largo silencio me dijo: «Esa mujer que tú viste murió en un deslave hace años en esa misma carretera. Ninguno de los conductores que pasaron por allí la vio, pero algunos aseguraban haber sentido su presencia y que les advirtió sobre lo que sucedía en el camino». Me quedé paralizado, incapaz de procesar las palabras de mi amigo. La mujer que me había salvado la vida no era real. Había sido un espectro, una presencia sobrenatural que había dado un último aviso para salvarme. Nadie más la vio esa noche y, según los testimonios, nadie había visto a esa mujer desde el terrible accidente. Su historia, sus advertencias, todo coincidía con un hecho ocurrido años atrás. La misma mujer, vestida igual, con los mismos ojos llenos de miedo. Lo único que me quedó claro esa noche es que no todo lo que ocurre en la vida tiene una explicación lógica y que a veces lo inexplicable es lo que nos mantiene a salvo. ¿Quién sabe qué hubiera pasado si no hubiera seguido su consejo? La mujer en la carretera de montaña ya no era una desconocida para mí. Ahora
Llevaba su historia en la piel, como una advertencia que nunca olvidaría. Salí del pueblo con un sentimiento profundo de gratitud y miedo. Había sido salvado por algo más allá de la comprensión humana. Rostro en el espejo. Aquella noche la carretera parecía no tener fin. El cielo, cubierto por nubes pesadas, ocultaba cualquier rastro de luna, y el asfalto se extendía como una cinta negra interminable. El motor del tráiler era lo único que rompía el silencio, acompañado de vez en cuando por el silbido del viento que se colaba por algún resquicio de la ventanilla. El conductor, con los párpados cada vez más pesados, se mantenía despierto a base de sorbos amargos de café tibio. En cierto momento, un movimiento captado por el rabillo del ojo lo sacó de su letargo. Instintivamente giró la vista hacia el espejo lateral derecho. Lo que vio le heló la sangre. Un rostro pálido, casi cadavérico, lo observaba desde el reflejo. No era su propio rostro ni el de nadie conocido. Sus facciones eran afiladas, la piel demasiado tersa y sin vida, y los ojos, hundidos, parecían fijos en él con una intensidad que lo atravesaba. El impacto fue tal que soltó un leve jadeo y giró de inmediato la cabeza hacia el asiento del copiloto, que seguía vacío. El cinturón de ese lado colgaba inerte, y la oscuridad más allá del parabrisas no ofrecía explicación alguna. Apenas tuvo tiempo de procesarlo cuando, muy cerca de su oído derecho, escuchó una risita seca y breve, como si alguien hubiera disfrutado viéndolo reaccionar. El escalofrío le recorrió la espalda tan fuerte que sus manos se tensaron en el volante, y por poco pierde el control del tráiler. Se obligó a respirar hondo y recuperar el rumbo, pero el aire en la cabina se volvió denso y frío, un frío que no provenía del clima ni del aire acondicionado. La sensación de que alguien estaba sentado junto a él, observándolo en silencio, se volvió insoportable. El sonido del motor parecía lejano, y cada tanto, en el espejo, creía ver nuevamente el contorno de aquel rostro, difuso pero presente. Por un momento pensó en detenerse y bajar, pero el miedo de abrir la puerta y enfrentar lo que fuera que lo acompañaba le paralizó. En cambio, comenzó a rezar en voz baja, con las manos firmes en el volante. Repetía las oraciones una y otra vez, como un murmullo desesperado. El tramo siguiente se sintió eterno. Cada kilómetro parecía prolongar la opresión en el pecho y el hielo en los huesos. En un instante, tan súbito como había comenzado, la temperatura en la cabina volvió a la normalidad. No hubo más risas ni figuras en el espejo. El silencio se sintió distinto, como si algo se hubiera retirado. Sin embargo, el conductor no dejó de mirar de reojo, temiendo que reapareciera. Cuando por fin llegó al destino, bajó del tráiler con las piernas temblorosas. La adrenalina seguía corriendo, y al contar lo sucedido lo hizo con voz baja, como si temiera que nombrarlo pudiera atraerlo de nuevo. Juró que nunca volvería a recorrer esa ruta de madrugada sin compañía, y lo repitió tantas veces que quedó claro que hablaba en serio. Lo más inquietante fue que, al día siguiente, mientras limpiaba los espejos del tráiler, notó una marca tenue, como si una mano se hubiera apoyado en el cristal del espejo lateral derecho desde dentro. Algo imposible. Si quieres, puedo ahora desarrollarlo con más escenas escalofriantes intercaladas en la ruta para que alcance las 1500 palabras y mantenga la tensión sin redundancia. Esto permitiría que la narración tenga momentos más prolongados de terror progresivo antes del desenlace. ¿Quieres que lo haga así? Colega de la parada desierta. Era cerca de las 3 de la madrugada cuando Juan, un camionero acostumbrado a recorrer rutas solitarias, decidió hacer una parada en una de las zonas de descanso más desiertas de la carretera. El aire fresco de la madrugada golpeaba su rostro mientras caminaba alrededor de su tráiler, estirando las piernas tras varias horas al volante. El lugar estaba desolado, como siempre, sin otro vehículo a la vista y sin ruido más que el zumbido distante del viento.
La luz de la luna iluminaba débilmente el pavimento agrietado y las viejas señales de tráfico que parecían estar allí desde hacía décadas. Mientras caminaba hacia el área destinada para descansar, notó una figura a lo lejos, sentada a la sombra de otro camión. La imagen de un hombre con un chaleco reflector gastado, fumando un cigarro y mirando hacia el horizonte, destacaba en la quietud de la noche. Juan, por naturaleza sociable, decidió acercarse. «Buenas noches», saludó, interrumpiendo el silencio de la madrugada. El hombre levantó la mirada, sonrió levemente y con un gesto tranquilo invitó a Juan a acercarse. Se presentó como José, un conductor veterano que, a pesar de la hora, parecía no tener prisa. Juan, curioso y siempre dispuesto a compartir un rato con algún colega de ruta, aceptó sentarse en el borde de su propio camión. La conversación comenzó como la mayoría de las charlas entre camioneros, un intercambio de anécdotas y consejos sobre la carretera. José, con un tono melancólico, comenzó a hablar sobre la soledad que a menudo acompaña a aquellos que pasan sus días en las carreteras. Le contó a Juan sobre su familia, a quien no veía tanto como quisiera, y las largas noches en las que, a pesar de estar rodeado de gente, se sentía completamente solo. Sin embargo, lo que más resaltó fue su advertencia sobre los próximos kilómetros. «Ten cuidado», dijo, su voz grave y seria. «En la niebla de ese tramo, muchos camiones han tenido problemas. La carretera es traicionera y si no tienes cuidado, puedes terminar fuera de curso. No todos los conductores han tenido suerte por allí». Juan, asintiendo mientras daba sorbos al termo de café que le había ofrecido José, se sintió algo inquieto por la seriedad de su compañero. A lo largo de los años, había escuchado rumores sobre ese tramo, pero nunca imaginó que un desconocido le advirtiera con tal claridad. Sin embargo, lo dejó pasar, pensando que era una charla más entre compañeros de ruta. Al cabo de unos minutos, el aire frío de la madrugada parecía volverse aún más gélido. El café ya no parecía tan reconfortante, y la luz de la luna había quedado oculta tras algunas nubes. El silencio entre ambos hombres se hizo más pesado, y fue entonces cuando José se levantó con lentitud, como si una carga invisible le pesara sobre los hombros. «Bueno, compañero, es hora de seguir. Ten cuidado en el camino. No olvides lo que te dije», dijo con un tono de voz bajo, casi un susurro. Juan se levantó también, agradeciendo la compañía y la advertencia, pero al volver la vista hacia José, algo no encajaba. El hombre ya se alejaba hacia su camión, pero en el momento en que Juan se subió a su cabina, algo extraño sucedió. El silencio que se había apoderado de la zona de descanso se volvió aún más marcado. Cuando miró por la ventana, el camión de José ya no estaba. Ningún sonido del motor, ningún rastro de luces. La zona, antes animada con la conversación, se había quedado vacía y desierta. Intrigado y un tanto confundido, Juan encendió su motor y comenzó a conducir nuevamente, aún pensando en la extraña desaparición de su colega. Los kilómetros siguientes se hicieron largos, pero, de alguna forma, una inquietud creció en su pecho. Mientras cruzaba un tramo particularmente sinuoso y rodeado por niebla espesa, recordó las palabras de José. La niebla, densa y opaca, lo envolvió de inmediato. La visibilidad era casi nula, y aunque había recorrido este tramo cientos de veces, esa noche sentía un temor subyacente que lo mantenía alerta. Finalmente, al llegar a un área de servicio, detuvo el camión para repostar y, mientras lo hacía, decidió preguntar a los otros conductores sobre el misterioso compañero que había conocido en la parada. Fue entonces cuando uno de los veteranos que se encontraba en la gasolinera le dirigió una mirada extraña. «¿José?», preguntó el hombre, frunciendo el ceño. «Ese nombre, ya no deberías haberlo conocido, hijo. Ese hombre murió hace años, en esa misma parada, cuando unos asaltantes lo atacaron. Le robaron el camión y lo dejaron allí, tirado. Después de que desapareció,
Nadie lo volvió a ver. Juan, sorprendido y con el corazón en un puño, no pudo articular palabra alguna. Un escalofrío recorrió su cuerpo. La figura de José, el hombre con el chaleco reflector, el que parecía tan real, ahora le parecía una aparición. Un espectro que, durante unos minutos, le había dado compañía en su solitaria ruta. Cuando comenzó a conducir de nuevo, ya no pudo dejar de pensar en lo que acababa de aprender. José no era simplemente un camionero, era algo más, algo que regresaba en las noches solitarias para advertir a los desprevenidos. En sus palabras resonaban aún las advertencias sobre la niebla traicionera. Había sido un espectro que volvía una y otra vez, sin descanso, para cumplir una misión: proteger a los viajeros solitarios y recordarles que la carretera es más peligrosa de lo que parece. Al final de la noche, mientras la niebla se desvanecía y las primeras luces del amanecer comenzaban a asomarse por el horizonte, Juan comprendió que esa parada desierta no había sido un encuentro casual. Había sido una advertencia, y no podía ignorar que en la oscuridad de la carretera siempre hay algo más observando, algo más que simplemente los caminos y los camiones. La soledad de la ruta ahora parecía más profunda, más presente, pero al menos sabía que no estaba completamente solo. Convoy espectral. Pasada la medianoche, la carretera se extendía frente a mí como una cinta interminable de asfalto negro. El rugido constante del motor era mi único acompañante, y la sensación de aislamiento comenzaba a hacerse pesada. No había visto un solo vehículo en más de una hora, y el frío de la madrugada se filtraba por los sellos de las ventanas, calando en los huesos. Fue entonces cuando, de pronto, la radio CB crepitó con un sonido estático que me hizo pegar un ligero brinco en el asiento. Ajusté el volumen y entre el ruido comenzaron a escucharse voces claras, con ese tono inconfundible de los que están detrás de un volante. Eran dos camioneros que conversaban animadamente, usando indicativos que no me sonaban. Hablaban sobre la ruta, sobre un retén que habían pasado, sobre lo tranquila que estaba la noche. Al oírles, sentí un alivio inmediato. No era solo que por fin había alguien más allá afuera, sino que la idea de rodar acompañado me devolvía cierta paz. Les llamé por su canal, me presenté con mi indicativo y expliqué que iba rumbo al norte. Uno de ellos, con voz grave y pausada, respondió de inmediato: «Vente con nosotros, compañero. Vamos en caravana. Te hacemos hueco». En el espejo retrovisor aparecieron, a lo lejos, dos pares de luces que se acercaban con paso firme. No tardaron en alinearse detrás de mi tráiler, manteniendo una distancia perfecta. Sin que nadie lo dijera, todos ajustamos la velocidad a un ritmo constante. Durante las siguientes 2 horas, las voces en la radio se convirtieron en compañía real. Compartimos chistes, anécdotas de rutas viejas, advertencias de baches y hasta comentarios sobre el clima. La monotonía de la carretera quedó atrás. En un momento, mientras el café en mi termo se enfriaba, uno de ellos contó una historia sobre una niebla densa que había cubierto la ruta semanas atrás, asegurando que había sido tan espesa que apenas podía ver el cofre de su propio camión. El otro rió y dijo que en esa niebla a veces se cuelan cosas que no son de este mundo. Sus palabras me dejaron una extraña sensación, pero lo tomé como una broma de madrugada. La carretera comenzó a serpentear entre colinas. En una curva cerrada, los faros de mis compañeros se perdieron de vista por un instante. Al salir del giro, esperaba verlos reaparecer, pero no estaban, ni un solo destello detrás de mí. Pensé que quizás habían reducido la velocidad, así que llamé por la radio para preguntar si todo estaba bien. Solo obtuve silencio y estática. Insistí varias veces, cambiando de canal por si habían saltado a otro, pero nada. El aire en la cabina se volvió más frío de repente. Un silencio pesado se instaló, como si la carretera entera se hubiera vaciado de vida.
Revisé los espejos una y otra vez, buscando el más mínimo reflejo de sus faros, pero la oscuridad era total. Decidí aminorar la marcha y esperar a que me alcanzaran. Pasaron 15 minutos y no apareció nadie. Era imposible que hubieran tomado una salida, no en ese tramo de carretera donde no había desvíos en kilómetros. Sentí un ligero temblor en las manos, no por cansancio, sino por una incomodidad creciente. Cuando retomé velocidad, tuve la extraña sensación de que no estaba solo. No era como la compañía que había sentido antes, sino una presencia que me observaba en silencio. No había luces detrás, pero en el espejo lateral, durante un segundo fugaz, creí distinguir un resplandor débil, como si unos faros apagados me siguieran a distancia. Parpadeé y desapareció. El resto de la noche fue un ejercicio de tensión constante. Cada crujido del remolque, cada golpe de aire contra la carrocería parecía amplificarse. Intenté poner música para distraerme, pero la radio solo emitía un zumbido molesto, interrumpido por estallidos de estática que, a ratos, parecían formar palabras. Cuando por fin comenzó a clarear, me encontré entrando al área de servicio, donde suelo detenerme antes de llegar a destino. Aparqué y bajé de la cabina con las piernas entumecidas. Mientras servía un café en la máquina del lugar, un encargado que me conoce desde hace años me saludó y, al notar mi cara, me preguntó si había dormido algo. Le conté lo que me había pasado y mencioné los indicativos que habían usado mis compañeros de ruta. El hombre me miró en silencio, con una expresión que mezclaba desconcierto y un dejo de miedo. Luego me dijo que esos indicativos correspondían a 2 camioneros muy conocidos en la región, pero que habían muerto hacía más de una década en un accidente grave, precisamente en ese tramo por donde había pasado. Me quedé inmóvil, sintiendo que el café se me enfriaba en la mano. Pedí más detalles, y el encargado me contó que aquella noche fatídica, un derrumbe los había arrastrado a ambos al fondo de un barranco, junto con sus camiones. Dijo que algunos traileros aseguran escuchar todavía sus voces en la radio y que a veces incluso llegan a ver sus luces siguiéndolos por kilómetros, pero que siempre desaparecen antes del amanecer. Regresé a mi camión intentando convencerme de que todo había sido una coincidencia, una mala jugada de la mente cansada. Sin embargo, cuando encendí la radio CB, lo primero que escuché fue un crujido de estática seguido por 2 palabras claras, dichas con la misma voz grave que había escuchado horas antes. «Buen viaje». No respondí. Apagué la radio y conduje el resto del día sin encenderla. Desde entonces, cada vez que viajo de noche por esa ruta, evito sintonizar el canal que usé aquella madrugada, pero no puedo evitar, en ciertos tramos, mirar el retrovisor, esperando encontrar, en la distancia, el débil resplandor de unos faros que ya no pertenecen a este mundo. Doble en la carretera. Era pasada la medianoche cuando el camionero avanzaba por un tramo largo y recto, iluminado solo por la luz fría de la luna y el resplandor intermitente de sus faros. La carretera estaba desierta, sin un solo vehículo en kilómetros, y el silencio apenas se rompía por el rugido constante del motor. El cansancio comenzaba a pesarle, pero mantenía la vista fija al frente para evitar que el sueño le jugara una mala pasada. Fue entonces cuando lo vio. A lo lejos, en el costado derecho del camino, un tráiler idéntico al suyo, estacionado con las luces intermitentes encendidas. La coincidencia le pareció extraña. En esa ruta casi nunca se cruzaba con alguien de su misma compañía, y mucho menos a esas horas. Su primera reacción fue pensar que quizás se trataba de un compañero que había sufrido algún desperfecto. Redujo la velocidad y se acercó lentamente, atento a cualquier señal. Al estacionarse detrás, notó que el otro camión tenía hasta los mismos detalles: la pintura desgastada en el mismo lugar del remolque, la misma calcomanía en la parte trasera, incluso el mismo modelo y año. Sintió un escalofrío, pero intentó convencerse de que era solo una casualidad. Tomó su linterna, bajó de la cabina
y comenzó a caminar hacia el otro tráiler. El aire se volvió extrañamente frío y el silencio más denso. No se escuchaba ni un grillo, ni el viento moviendo las ramas. Cada paso que daba hacía crujir la grava bajo sus botas como si resonara más de lo normal. Llegó hasta la puerta del lado del conductor y levantó la linterna hacia la ventanilla. Lo que vio lo dejó paralizado. Detrás del volante, sentado en la misma postura en la que él mismo conducía horas antes, estaba un hombre con su misma cara. No era parecido, era idéntico. Tenía su mismo corte de cabello, la misma barba incipiente e incluso la misma chamarra que él llevaba puesta. La mirada era seria, intensa, fija en él, como si quisiera atravesarlo. El camionero dio un paso atrás con el corazón acelerado, incapaz de apartar la vista. Fue entonces cuando su doble levantó lentamente la mano y apuntó con un dedo hacia adelante, en dirección a la carretera que aún debía recorrer. El gesto fue pausado, preciso, casi solemne, como una advertencia muda. Antes de que pudiera reaccionar o decir algo, el camión entero se desvaneció frente a sus ojos. No se desintegró ni se alejó, simplemente desapareció, como si nunca hubiera estado ahí. El aire recuperó su temperatura normal y los sonidos del entorno regresaron. El camionero retrocedió tambaleándose, sintiendo que las piernas apenas le respondían. Regresó a su tráiler sin mirar atrás y arrancó con las manos temblorosas sobre el volante. Cada kilómetro que avanzaba lo llenaba de una mezcla de miedo y confusión. No podía dejar de pensar en la mirada de aquel rostro idéntico al suyo, ni en el gesto de advertencia. Poco después, la carretera empezó a mostrar señales de deterioro. El asfalto estaba agrietado y había ramas caídas a un lado. La iluminación era nula y el tramo estaba envuelto en una penumbra que parecía más espesa de lo normal. Fue entonces cuando, al tomar una ligera curva, sus faros iluminaron lo que parecía una sombra masiva en el horizonte. Redujo la velocidad instintivamente, y al acercarse, la imagen se volvió clara. El puente que debía cruzar estaba colapsado, una enorme sección caída al vacío. No había conos de advertencia, ni luces, ni señales que alertaran del peligro. Frenó bruscamente a pocos metros del borde, sintiendo que el corazón le golpeaba el pecho. El sonido de los frenos se mezcló con el eco que se perdió en el barranco. El aire estaba frío y pesado, como si aún quedara la presencia de lo que había visto. Se quedó un momento ahí, respirando con dificultad, procesando que si no hubiera reducido la velocidad, habría caído sin remedio. Cuando retomó la marcha, tuvo que tomar un desvío improvisado por una carretera secundaria. Durante el resto de la noche, condujo con la sensación persistente de que no estaba solo. Cada tanto miraba por los espejos laterales, esperando ver de nuevo aquel camión idéntico siguiéndolo, pero la carretera permanecía vacía. Al llegar a su destino, no habló de lo ocurrido de inmediato. Solo después, en confianza, se atrevió a contarlo, describiendo cada detalle con la voz quebrada. Decía que no podía explicarlo de manera lógica, que había visto a su propio reflejo en carne y hueso, o quizá a su espíritu, apareciéndose para advertirle. No sabía si aquello había sido una premonición, un fenómeno sobrenatural o algo que escapaba completamente a la comprensión humana. Lo único seguro es que, de no haber visto esa advertencia, ahora no estaría vivo para contarlo. Desde entonces, cada vez que recorre un tramo solitario bajo la luz de la luna, no puede evitar recordar aquella noche y pensar que, en algún lugar, su doble podría volver a aparecer, señalando el camino o el peligro que está por venir. El túnel de los lamentos. Era una madrugada fría, sin luna. La carretera desierta se extendía interminable ante el camionero, quien conducía a través de la oscuridad hacia un destino lejano. A pesar del silencio que lo rodeaba, su mente estaba en paz, o al menos lo estaba hasta que se acercó a un lugar que pocos deseaban atravesar: el túnel.
Un túnel en medio de la montaña que a menudo era mencionado en sus conversaciones con otros camioneros, pero siempre con un tono de miedo, casi reverencia. Nadie quería hablar de él en detalle, y aquellos que lo hacían, como si no pudieran evitarlo, murmuraban acerca de los extraños sucesos que ocurrían allí. Nadie parecía tener respuestas claras, pero todos sabían que era mejor evitarlo. Un lugar maldito, le había dicho un viejo colega en su última parada. Mejor ni entres, hay cosas que mejor no ver. Sin embargo, como era común en este oficio, el camionero no hizo caso. La oscuridad de la madrugada lo envolvía, y la necesidad de llegar pronto a su destino pesaba más que cualquier superstición. A medida que se acercaba al túnel, la carretera se angostaba, y el aire se volvía más denso. Era como si el túnel estuviera esperando, observando. Sus faros alumbraron la boca del túnel, y por un instante, el conductor pudo ver cómo las paredes de piedra reflejaban la luz de su tráiler. Era una construcción antigua, con el tiempo desgastando sus muros, pero aún parecía imponente. En el aire había algo inquietante, algo intangible, pero tan real como la solidez de la montaña que se alzaba sobre él. Al entrar, la luz de los faros iluminó solo unos pocos metros adelante. El interior era un caos de sombras y ecos. La radio comenzó a chocar con estática, y en un abrir y cerrar de ojos, las luces del tráiler titilaron y se apagaron. La oscuridad envolvió el vehículo completo, y el motor del camión pareció vacilar. En el silencio, el conductor intentó girar el dial de la radio, pero todo lo que escuchó fue el zumbido molesto que empeoraba con cada intento. De repente, un eco lejano rompió el silencio. Era un susurro, un lamento. Luego, como si viniera de las entrañas mismas de la montaña, se transformó en un grito desgarrador. Los pelos de su nuca se erizaron y un escalofrío le recorrió la espalda. No era un simple sonido, era algo más, algo antiguo y lleno de dolor. Gritos que parecían provenir de un lugar mucho más allá del túnel, como si el eco de un sufrimiento interminable se hubiera quedado atrapado entre las paredes de piedra. El conductor, nervioso, intentó acelerar, pero el motor respondió con un rugido bajo, perdiendo potencia. El camión avanzaba lentamente, casi como si algo invisible lo estuviera frenando. Los ecos continuaron, ahora más cercanos, más intensos. Llanto, gemidos y en algún momento, incluso palabras inaudibles que parecían suplicar por ayuda. Miró hacia los lados, buscando una salida, pero lo único que vio fueron sombras moviéndose de forma extraña, figuras semitransparentes que se desvanecían cuando intentaba enfocarlas con la luz. Lo que vio lo dejó helado. Algunas figuras estaban encorvadas, otras con el rostro desfigurado por el dolor. No tenía dudas. Eran personas, o lo que quedaba de ellas, atrapadas en el túnel. Esas almas parecían suplicar por algo, por una liberación que nunca llegaba. Desesperado, pisó el acelerador con fuerza, esperando que el camión respondiera, pero el motor seguía fallando. El aire dentro de la cabina se volvía más pesado, y las voces se mezclaban con el sonido del motor luchando por avanzar. «No puedo quedarme aquí», pensó. «No puedo quedarme aquí». Pero, sin importar cuánto acelerara, el camión avanzaba apenas unos metros a la vez. El túnel parecía no tener fin, y las sombras a su alrededor se volvían cada vez más intensas. A medida que el camión avanzaba, los lamentos parecían envolverse más alrededor de él. Los gritos y el llanto se fusionaban en un solo rugido inhumano que casi lo volvió loco. En su mente, las imágenes de esas figuras suplicantes, con los ojos vacíos de desesperación, se grabaron con fuerza. Era como si algo lo estuviera observando, esperando a que llegara lo peor. Con un último esfuerzo, la luz del faro apareció al final del túnel, la salida. El camión cobró fuerza, y finalmente, después de lo que pareció una eternidad,
El motor rugió de nuevo, y las luces de su tráiler volvieron a brillar con intensidad. Los ecos de los gritos y lamentos desaparecieron en el aire, como si nunca hubieran estado allí. El túnel quedó atrás, y aunque la oscuridad de la carretera aún lo rodeaba, algo en su interior le decía que se había librado de algo mucho peor. Cuando el camionero llegó al siguiente pueblo, su rostro estaba pálido y sus manos temblaban ligeramente. A pesar de la quietud de la mañana, un sentimiento de inquietud lo acompañaba. Decidió investigar, buscando respuestas que su mente no podía abandonar. Preguntó a otros camioneros sobre el túnel, pero ninguno de ellos parecía querer hablar de ello. Algunos lo esquivaban, otros simplemente murmuraban algo sobre trabajadores perdidos. Fue entonces cuando descubrió lo que había sucedido allí décadas atrás. El túnel había sido parte de la construcción de la carretera y durante su perforación, un derrumbe había sepultado a varios trabajadores. Según los informes, no hubo nunca un rescate adecuado y los cuerpos nunca fueron completamente recuperados. Muchos decían que sus almas permanecían atrapadas en las entrañas de la montaña, condenadas a lamentar sus muertes en la oscuridad de ese túnel. El camionero sabía ahora que las figuras que había visto no eran fantasías ni trucos de la mente. Eran las almas de aquellos trabajadores, suplicando por la liberación que nunca llegó. Y él, inadvertidamente, había sido testigo de su dolor. El túnel no era solo una construcción en la montaña, era un lugar donde las almas perdidas aún luchaban por encontrar la paz. Nunca volvió a pasar por allí. Carretera maldita. En el gremio de los camioneros, todos conocíamos aquel tramo como la carretera maldita. No aparecía con ese nombre en ningún mapa, pero bastaba con mencionarlo en una plática para que los rostros se pusieran serios. Era un paso de montaña estrecho, con curvas cerradas y sin iluminación, donde incluso en los días despejados parecía acumularse una penumbra perpetua. Yo había pasado por ahí muchas veces de día, pero siempre evitaba la noche. Aquella vez, sin embargo, no tuve opción. La carga debía llegar antes del amanecer, y esa ruta era la más directa. Apenas crucé el letrero oxidado que marcaba el inicio del ascenso, una brisa fría se coló por la ventilación. No había viento afuera, pero el aire que me rozó tenía algo extraño, como si viniera de un lugar cerrado. Encendí la radio para sentir compañía, pero solo salió estática, acompañada por un zumbido que se metía bajo la piel. El camino se estiraba ante mí, negro y retorcido. Con las luces largas, apenas podía ver unos metros más allá, como si la oscuridad absorbiera el haz de los faros. Fue entonces cuando lo vi. Una sombra humanoide cruzó de golpe frente al tráiler. No fue un animal, se movía erguida, con un andar lento pero seguro. Frené tan fuerte que las llantas chirriaron y el cinturón me clavó en el pecho. Miré a los lados, al frente. Nada. El pavimento estaba vacío. Quise convencerme de que había sido un truco de la vista, pero un escalofrío me recorría la espalda, como si algo invisible me observara desde la oscuridad. Continué avanzando, ahora con el estómago encogido. La pendiente se volvía más pronunciada y las curvas más cerradas. Fue en una de esas curvas donde una niebla espesa comenzó a envolver la carretera. No era una neblina común. Parecía surgir del suelo y trepar por el parabrisas, cubriendo incluso los espejos laterales. El mundo fuera de la cabina desapareció, y en medio de esa blancura escuché mi nombre. No fue un sonido distante. Vino de mi derecha, del asiento del copiloto. Me giré de golpe y el asiento estaba vacío, pero el eco de esa voz, baja y temblorosa, seguía vibrando en mis oídos. Una segunda vez, más clara, volvió a pronunciar mi nombre, esta vez con un tono como de súplica. Me incorporé en el asiento, sudando frío. Los instrumentos del camión comenzaron a volverse locos. El velocímetro marcaba velocidades imposibles, el GPS se reinició 3 veces seguidas y las luces del tablero parpadeaban. De pronto,
sentí un peso brutal sobre mis hombros, como si alguien hubiera saltado sobre mí desde atrás. No podía mover el volante con normalidad. Cada giro requería un esfuerzo inmenso. Apreté los dientes y traté de mantener el control. En un momento, la niebla se aclaró lo suficiente para ver algo a un lado de la carretera. Una figura oscura, alta, quieta, con la cabeza inclinada hacia mí. No distinguía sus rasgos, pero estaba demasiado cerca. Giré la vista para concentrarme en la curva, y cuando volví a mirar, ya no estaba. Seguí conduciendo, pero el aire en la cabina se volvió helado, al punto de que podía ver mi propio aliento. Empecé a escuchar ruidos metálicos en la parte trasera, como si alguien golpeara la caja del tráiler con fuerza irregular, a intervalos que parecían seguir el ritmo de mi respiración. La radio, que antes solo daba estática, ahora emitía murmullos. No eran palabras claras, más bien un conjunto de voces bajas superpuestas, algunas riendo, otras llorando. En la curva más cerrada del paso, algo apareció de nuevo frente a mí. Esta vez no fue una sombra, sino un grupo de siluetas inmóviles en mitad del asfalto. Parecían personas, pero ninguna se movía. Toqué el claxon con desesperación, esperando que se apartaran. Las figuras se disolvieron en la niebla justo antes de que llegara a ellas, como humo al viento. Mi respiración estaba descontrolada. Miré el reloj del tablero y me sorprendió. Había pasado más de 1 hora desde que entré al tramo, pero según mi memoria, no llevaba ni 20 minutos conduciendo allí. La sensación de que el tiempo no avanzaba con normalidad me apretó el pecho. Seguí, aferrado al volante, repitiéndome mentalmente que solo debía aguantar un poco más. El peso invisible volvió, más fuerte que antes, inclinándome hacia adelante como si alguien me empujara. Sentí claramente una mano fría rozando mi cuello. La piel se me erizó y tuve que morderme la lengua para no gritar. En un punto del trayecto, la niebla se abrió por unos segundos y vi, al fondo del barranco, los restos oxidados de varios vehículos. Algunos parecían recientes, otros devorados por la maleza. Entre los escombros, juro que vi movimiento. Figuras humanas caminando lentamente entre los restos, levantando la vista hacia mi camión. Apreté el acelerador sin importarme el desgaste del motor. El rugido del tráiler resonaba en la montaña, pero por encima de ese sonido escuché algo más. Pasos, justo sobre la cabina, como si alguien estuviera caminando por el techo. En el último tramo, cuando ya podía ver el letrero que indicaba el final del paso, todo se intensificó. La niebla se volvió casi sólida. Las luces delanteras fallaban y el peso en mis hombros se transformó en una presión en el pecho, dificultándome respirar. Mis manos estaban tan frías que apenas sentía los dedos, pero no podía soltarlas del volante. Entonces, una última voz, grave y cercana, me susurró: «No vuelvas». La escuché tan clara que sentí su aliento, y de pronto, sin transición, la niebla desapareció. El aire volvió a tener temperatura normal. Las luces del tablero se estabilizaron y el camino quedó despejado. Pasé la última curva como si emergiera de un sueño. El cielo estaba despejado y la luna iluminaba el asfalto. Me detuve en el primer paradero seguro. Bajé y me quedé un rato respirando, intentando asimilar lo que acababa de vivir. No podía dejar de pensar en los choferes que habían tenido accidentes allí. Comprendí que tal vez no era la carretera en sí, sino algo que la habitaba, algo que buscaba que uno perdiera el control. Esa noche supe que yo había salido de ahí solo porque no me detuve en ningún momento, y aún así me acompañó la sensación de que no me dejó ir por voluntad propia, sino que me estaba dando una advertencia. Hasta hoy, cada vez que paso cerca de esa zona, siento un escalofrío recorrerme la espalda. No he vuelto a tomar ese camino de noche, y no pienso hacerlo, pero lo que más me inquieta es que, a veces,
Cuando viajo solo y la radio suelta un breve zumbido, creo escuchar, muy al fondo, la misma voz que me susurró aquella última frase. Retén inexistente. Era una de esas noches frías y silenciosas en la sierra, donde el viento se colaba por las rendijas de la ventanilla y el rugido del motor parecía ser lo único vivo en kilómetros a la redonda. El camionero llevaba varias horas conduciendo sin ver un solo vehículo en sentido contrario. El asfalto se retorcía en curvas cerradas entre paredones de roca y barrancos cubiertos de vegetación espesa. La neblina empezaba a descender desde lo alto, flotando en jirones que se movían como si respiraran. A lo lejos, unas luces blancas fijas comenzaron a aparecer en medio de la carretera. Primero creyó que se trataba de un accidente o un puesto de vigilancia, pero a medida que se acercaba, distinguió siluetas humanas, firmes, con uniformes militares y fusiles colgados del hombro. Uno de ellos levantó el brazo y le indicó con una linterna que redujera la velocidad. El camionero obedeció, frenó despacio, escuchando cómo la grava crujía bajo las llantas. Las figuras se acercaron con pasos firmes. Los rostros, apenas iluminados por la luz de sus propias linternas, mostraban una seriedad impenetrable. Uno de ellos, con insignias que parecían de teniente, se colocó junto a la ventanilla. «Buenas noches, señor», dijo con voz grave. «Retén militar. Necesitamos revisar su unidad». El camionero asintió, intentando mantener la calma. Otro soldado, joven y de mirada fija, se movió hacia la parte trasera del camión, mientras dos más apuntaban con las linternas al interior de la cabina. No había nada que ocultar. Su carga era simple: cajas de suministros para un pequeño pueblo del otro lado de la sierra. «¿Destino y procedencia?», preguntó el teniente, manteniendo la vista clavada en él. El conductor respondió con precisión. El militar tomó una libreta pequeña, anotó algo y luego, con un gesto seco, indicó a sus hombres que terminaran la inspección. Uno de los soldados pasó su linterna por debajo del chasis, otro revisó las puertas del remolque. El ambiente estaba impregnado de un silencio extraño. Ni el sonido de insectos, ni el ulular del viento, solo las botas sobre el asfalto y el motor encendido. Tras un par de minutos, el teniente se inclinó un poco hacia la ventanilla. «La carretera más adelante está peligrosa», dijo. «Ha habido deslaves. Maneje con precaución». El camionero agradeció el aviso. El militar asintió y dio la orden. «Puede continuar». El hombre puso el camión en marcha. En el espejo retrovisor vio por última vez las figuras inmóviles de los soldados, recortadas contra la neblina. Pero algo lo hizo fruncir el ceño. No había vehículos militares, ni conos, ni señales visibles, solo ellos de pie, con las linternas encendidas. Avanzó un par de curvas y por instinto volvió a mirar el espejo. El lugar donde había estado el retén estaba completamente vacío, envuelto en oscuridad. Pensó que quizá era la inclinación del camino lo que ocultaba las luces. Continuó el viaje sin mayores incidentes, aunque una sensación incómoda le acompañó el resto de la noche. Al amanecer, llegó al pueblo y mientras descargaba, decidió comentar la experiencia con un par de lugareños que charlaban junto a la tienda. «No puede ser», dijo uno, frunciendo el ceño. «Ahí no hay retenes desde hace años». El camionero sintió un escalofrío en la nuca. «Pero yo los vi anoche. Estaban uniformados, con armas y linternas. Un teniente me habló». El otro hombre negó lentamente con la cabeza. «Ese pelotón murió hace tiempo. Un deslave los atrapó una madrugada, justo en esa zona. Dicen que siguen apareciendo de vez en cuando, deteniendo a conductores para advertirles del peligro, como si todavía estuvieran cumpliendo su deber». El camionero no respondió de inmediato. En su mente volvió la imagen del teniente, la voz grave, las miradas fijas, el silencio absoluto.
Todo encajaba demasiado bien con lo que acababan de contarle. Durante el resto del día, la idea le rondó insistentemente. Se preguntó qué habría pasado si no hubiese obedecido, si hubiese pasado de largo. Recordó un detalle que no le había dado importancia en el momento. Las botas de uno de los soldados no parecían tocar completamente el suelo, como si se desvanecieran en la bruma. Esa noche, antes de dormir en la cabina, revisó mentalmente cada instante. Podía jurar que sintió un ligero cambio en el aire cuando el teniente se inclinó para hablarle. Un frío seco, sin viento, que caló directo a los huesos. Y ahora, con lo que sabía, comprendía que no era solo su imaginación. Los días siguientes escuchó más historias de otros conductores. Algunos afirmaban haber sido detenidos por ese mismo retén fantasma, describiendo al teniente con precisión. Otros contaban que, tras recibir la advertencia, habían encontrado el deslave unos kilómetros más adelante. También hubo quien aseguraba que, al no detenerse, había sentido golpes en el remolque o escuchado voces gritándole que frenara. Con el tiempo, el camionero empezó a evitar esa ruta de noche. La idea de volver a encontrar a esos soldados lo inquietaba, no por miedo a un daño físico, sino por el peso de lo que representaban. Almas atrapadas, repitiendo la misma guardia una y otra vez, sin saber que ya no pertenecían a este mundo. En su última entrega por esa zona, al pasar por el kilómetro donde ocurrió todo, redujo la velocidad. El asfalto estaba húmedo y la neblina comenzaba a bajar. No vio luces ni figuras. Pero, al pasar junto a una curva cerrada, juraría que sintió nuevamente ese frío seco en el aire, como un saludo silencioso. No volvió a mirar atrás.